Dios de misericordia, venimos delante de ti en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Precioso porque es hermoso y precioso porque es valioso. Gracias por Jesucristo. Dios, creemos en tu Espíritu Santo que en esta hora nos dirige a nuestra atención de nuestros corazones, de nuestras mentes para escuchar tu palabra. Dios, creemos en que tú has resucitado a Jesucristo de entre los muertos para darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Padre, creemos que todas estas cosas tú las has planeado desde antes de la fundación del mundo y nos has hecho elegidos en Cristo Jesús, solo por amor tuyo, solo por tu voluntad. Sabemos, Dios, que te ha placido salvar a pecadores y por eso has enviado a Cristo Jesús. Dios, que en este día nuestro corazón y nuestra mente esté lleno del conocimiento de la gloria de Cristo. Y a pesar, Dios, que tenemos cansancio, temores, tenemos angustias, tenemos culpabilidad de ciertas cosas, todos venimos delante de ti, Señor, y rendimos todo ante ti. Tú eres Señor de todas las cosas. Tú eres soberano sobre todo el universo y también sobre cada uno de los detalles de nuestra vida en particular. Gracias. Gracias por esta hora que disponemos nuestros corazones para escucharte. Dios, sabemos que hay enfermos, hay necesidades y te pido en esta hora por mi cuñado Héctor, por la situación que está pasando en su pie. Te pido por mi hermana Mari, te pido, Señor, por esta persona que mañana va a tener un juicio en una corte, esta persona que le hemos estado sirviendo en estos días, para que seas tú glorificado y sea hecha tu voluntad, Señor, y conocemos que así será. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestro sanador, que sana nuestras enfermedades, que cuidas y llevas a cada uno de nosotros para ser sanos, pero también para ser salvos. Y podemos confiar, Señor, que tu abundancia en tu creación es tan gloriosa y tan detallada, y lo podemos ver de igual o mayor manera en la redención. Gracias en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén, amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Qué bendición poder continuar en este día con nuestro estudio del libro de Marcos. Este estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo nos está llevando a conocer más y más el carácter de Él. Nos lleva a conocer que Él es el Mesías, el ungido de Dios, enviado de Dios, separado por Dios, y que Él es Dios, puesto que Él es de la misma naturaleza de Dios, es el Hijo de Dios. Así que en este día podemos confiar que lo que estamos estudiando nos está llevando a conocer a la persona más importante de toda la historia. La persona más importante que ha pisado suelo sobre esta tierra y la persona más importante y especial de toda la existencia. Puesto por Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para los propósitos de Él fueron hechas todas las cosas. Sea la alabanza y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a continuar en el capítulo 6 de Marcos y vamos a tomar una sección, un pasaje muy interesante que Marcos decide por medio de la inspiración del Espíritu Santo incluir en esta narrativa. Y voy a leer de los versículos 14 al 29
Y ya entonces vamos a estudiar de qué se trata esta narrativa. Dice así Marcos capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguien de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Versículo 17. Porque el mismo Herodes, había enviado y prendido a Juan y te había encadenado, le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Marcos está incluyendo qué sucedió con Juan el Bautista, trayendo la historia del rey de esa región, del rey Herodes de esa región en ese tiempo. El rey Herodes que habla Marcos y los evangelios es uno de los reyes que están reinando en ese momento bajo la soberanía de Roma. Roma es quien tiene el poder de Israel. No es un rey en particular. E Israel está dividido en varios reyes, en varias zonas que estos reyes están reinando. Ellos tienen cierto poder, pero está limitado bajo la soberanía de Roma. Herodes el Grande fue el hombre que mandó a matar a los niños cuando llegaron los hombres sabios del oriente buscando al rey de Israel. Ellos buscaron al rey de Israel, salió el que habían nombrado rey de Israel y le dio mucho coraje
que alguien estuviera diciendo que iba a nacer o que iba a nacer el rey de Israel. Y mandó a matar a los niños. Fue en ese momento que los padres de Jesús tomaron a Jesús y se fueron a Egipto. Este Herodes el Grande tuvo varios hijos y uno de ellos es el que está hablando aquí, del que se está refiriendo la Escritura, Herodes. Así que hoy vamos a ver un tema que es un poco más aplicado, más práctico a nuestras vidas, el por qué el Evangelio es continuamente rechazado. Si lo ponemos en una forma de marketing, una forma así como para dar a conocer y que la gente estuviera muy alegre por el Evangelio, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere tener toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Quién no quiere ser parte de la familia de Dios, donde es todo paz, donde no hay más sufrimiento, donde no hay más dolor, donde no existe el engaño, donde no existe el pecado? ¿Quién no quiere eso? Mas, sin embargo, el Evangelio es el mensaje más rechazado de la raza humana. Trascendentalmente rechazado. Por los siglos y los siglos continúa siendo rechazado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este pasaje? Vamos a encontrar razones por las cuales el incrédulo rechaza el Evangelio de Dios, el anuncio de Dios. Y como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nosotros podemos estudiar aquí lo podemos aplicar para este tiempo y lo podemos aplicar para nuestros días. Porque nuestro corazón ha sido el mismo por miles de años. Nuestro corazón ha sido vanidoso, nuestro corazón ha sido mentiroso, engañoso y busca la vanagloria suya. Por eso hay razones por las cuales el ser humano en su capacidad natural no puede recibir el Evangelio y lo rechaza. Entonces vamos a ver la primera razón que vemos en este pasaje. La primera razón es la idea equivocada que tiene la gente acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y míralo ahí en el texto, en el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Había escuchado que gran fama acerca de Jesús. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Ahí está la atribución, la conclusión de un falso entendimiento, una falsa idea acerca de la persona de Jesucristo. Mientras Jesús envía a los discípulos, que eso fue lo que vimos la semana pasada, y los envía a las aldeas, a los lugares alrededores de Nazaret, y la próxima pasaje que vamos a ver es que los recibe. Marcos trae este acontecimiento particular acerca de la muerte del profeta Juan el Bautista para que veamos cómo es rechazado el mensaje de Dios y junto con él su mensajero. Marcos explica aquí que el antagonista de Juan, que fue rechazado, Juan, y al punto de perder su propia vida. Él trae un ejemplo de alguien que ha sido rechazado al punto de perder su propia vida. Fue por decisión del rechazo continuo de este rey que murió el profeta Juan. El rey Herodes fue uno de los 3 hijos de Herodes el Grande que reinaron junto en Israel sobre la soberanía romana. No eran reyes independientes, como dije anteriormente. Ellos estaban reinando juntos diferentes zonas.
Usted se acuerda muy bien de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue un romano que fue enviado por Roma para encargarse de una de esas zonas, porque uno de los hijos del rey Herodes el Grande tenía a cargo esa zona y era muy cruel que lo tuvieron que remover. Por eso Poncio Pilato se encuentra en ese lugar en el momento de la crucifixión de Jesucristo. Este rey Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y concluyó una relación estrecha entre Jesús, por lo menos conectó eso, que había una relación estrecha entre Jesús y Juan el Bautista. Al punto de decir, este es Juan. Este es Juan que resucitó. A pesar de que los demás estaban diciendo, las demás personas estaban opinando, es Elías, es otro profeta, uno de los profetas. En otro evangelio dice, es Jeremías. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y por eso le atribuyen a Jesucristo esa relación con los profetas. El rey Herodes vuelve a concluir en el versículo 16, mire esto, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, le cortó la cabeza, que ha resucitado de los muertos. Yo lo mandé a matar. Aquí tenemos una clara razón de por qué Jesús es rechazado entre los incrédulos. Cada quien tiene su propia opinión de quién es Jesús. Algunos dicen es Elías, otros dicen que es otro profeta, el rey dice que es Juan el Bautista. Cada quien tiene su propia idea. Esto es una falsa representación de quién es Jesús. Y una falta representación de quién es Jesús nos lleva a a ideas muy raras, al punto de oscurecer completamente el mensaje de la verdad del Evangelio. Si el Evangelio no se trata acerca del Hijo de Dios, si Jesucristo no está completamente deletreado que Él es el Señor y que cuando nosotros nos rendimos a Él, Él se vuelve el Señor de nuestras vidas y nos sometemos a Él, entonces el Evangelio pasa a ser cualquier otra idea. No tiene fuerza. Miren lo que dice Mateo 16:13. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo la referencia a sí mismo. Jesucristo mismo se autotituló Hijo del Hombre, que es un título del Mesías, un título mesiánico. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? ¿Que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, la razón que has podido confesar esas palabras es porque mi Padre te lo ha revelado. El mundo tiene la idea falsa de Cristo hasta que el Padre se lo revela. Solamente sea dado por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús, a Jesús Señor. Nadie lo puede llamar así. Literalmente sí lo puede hacer. Y muchísimos lo hacen. Pero no tiene importancia, no tiene sustancia.
no tiene algo que lo haga inclinarse. Que Jesús sea mi Señor tiene mucha implicación de cómo yo viva mi vida. Por esto es que conocemos a un cristiano. Si sus labios confiesan que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, esto es una forma literal y en una forma práctica. Literal decimos que hablamos y esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperándole y en la práctica lo vivimos. Vivimos que Jesucristo es nuestro Señor, que aún en nuestros pensamientos llevamos nuestros pensamientos a la obediencia al Señor, que no es algo pasajero, no es algo liviano, sino es algo que trae mucho peso a nuestras vidas. Si Jesús es el buen maestro, si Jesús es el buen profeta Elías o Juan el Bautista, no hemos entendido quién es el Salvador del mundo. Si tenemos ideas falsas de quién es Cristo, honestamente estamos lejos de la salvación. No hemos conocido a nuestro Salvador, su capacidad ilimitada para salvar. Tenemos ideas falsas. Si Jesús es para ti un profeta excelente, si Jesús es para ti un excelente maestro, si Jesús ha nacido, si para ti Jesús es un nacido de virgen que hacía milagros y sanaba a los enfermos, incluso que es un tipo de Dios, usted tiene la opinión que tiene la mayoría de las religiones de este mundo. No diferencia en nada de las religiones de este mundo. Los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los mormones que piensan que Jesús es el hermano de Lucifer, o los testigos de Jehová que creen que es un tipo de Dios menor a Dios. Todos creen estas cosas acerca de Jesús. Todos creen que esto es Jesucristo, pero ninguno le confiesa a Jesús como Señor. Ninguno reconoce su señorío sobre su vida. Ahí es donde está el cambio. Ahí es donde están las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo Señor en nuestra vida. Un Señor que ha capturado nuestro corazón, que nuestro corazón está completamente sometido a Él, que le queremos obedecer y deseamos obedecerlo y buscamos diligentemente obedecerle. Pues es Señor de nuestra vida. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, decir que Jesús era Señor era meterse en un problema político grandísimo. Era posiblemente correr hacia la cárcel. ¿Por qué? Porque solamente había un Señor. César es Señor, políticamente hablando. Pero Jesús es el Señor y a Él le servimos y a Él nos rendimos. Eso es lo que necesitamos hoy día, estar preparados para conocer a la persona de Jesucristo de tal manera de saber que no tenemos otra opción. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Si tú eres el que tiene todo para nosotros. No hay otro. No hay otro para nosotros. Solo tú tienes palabras de vida. Así que la primera razón que vemos aquí es la falsa idea que tenemos de la persona de Jesucristo. Esas falsas ideas que traemos, que el mundo levanta de un Jesucristo que era muy bueno, de un Jesucristo que era de esta manera, que lo queremos acomodar a nuestra propia medida. Hermanos, nosotros no nos comparamos con nosotros mismos. Nosotros no nos podemos comparar con otras personas, incluso personas que han pasado de vida.
Nosotros tenemos un modelo y uno en singular a quien seguir, y es nuestro Señor Jesucristo, quien fue testificado, no solamente fue escrito acerca de él, pero fue testificado para que viniera a ser fortaleza para nuestras vidas. Fue él anunciado y fue testificado por muchos, entre muchos, en cientos de años, para que nuestra fe no fuera una fe que simplemente viene y se va, sino una fe verdadera, una fe fortalecida en la verdad de Dios. Segunda razón que vemos aquí en estos pasajes es el problema del pecado. La segunda razón que la gente no viene al conocimiento de la verdad del Evangelio se llama el problema del pecado. En los versículos 17 y 18 leemos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Note eso, esta es la mujer de Felipe, su hermano. Pues le había tomado este otro Herodes, le había tomado por mujer. Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El pecado es expuesto y multiplica el pecado. Noten que este pasaje comienza con el pecado de Herodes y termina agravando el pecado con el pecado. La comparación que vemos aquí, buscando una comparación con otra persona que fue expuesta en cuanto a su pecado, rápidamente mi mente se fue con David, el rey David. Cuando Natán llegó a exponer su pecado de haber mandado a matar la mujer, el esposo de una mujer que él había visto, que había deseado para quedarse con ella. Esta comparación es tremenda porque el rey David, después que es confrontado con esta verdad por medio del profeta, eso es muy similar, porque aquí tenemos otro rey llamado Herodes, que es confrontado por otro profeta que se llama Juan. La diferencia entre los dos es que uno aceptó la confrontación. Uno aceptó la reprensión de Dios con él y el otro no. El profeta Juan fue discriminatorio en su mensaje. Cada uno de nosotros al escuchar esa palabra como que nos da como que, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el profeta Juan está discriminando con su mensaje? Vamos a poner las cosas como son. Es el profeta Juan hablando con el rey, dirigiéndose hacia el rey de esa zona, un hombre que tiene poder, que tiene autoridad, y le está diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué valentía y qué claridad. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a simplemente a salir así y no vas a hacer caso a lo que dice la ley de Dios? La ley de Dios te condena, rey o quien sea que seas. Porque la ley es de Dios, no es de los hombres. Y este profeta vino a predicar la palabra de Dios. Así como fue Natán con David. Este mensaje fue discriminatorio para la persona de Herodes y para la esposa de Herodes. Cosa que somos acusados también cuando nos vamos del lado de este libro. Cada vez que nosotros nos identificamos con este libro, la gente quisiera que arrancáramos páginas de ahí en cantidad. ¿Por qué?
porque no quieren saber que nosotros estamos identificados con las verdades que dice la palabra de Dios. No le servimos a los hombres. Este es el caso de un predicador que no se atemorizó, que estaba delante de un rey cruel como Herodes y le habló con la verdad: no te es lícito. Vivimos en una época que queremos ser muy cuidadosos con lo que decimos y terminamos comprometiendo la palabra de Dios con el fin de agradar a la gente. El pecado es pecado y hay que llamarlo así. El aborto es pecado. La práctica de la homosexualidad es pecado. El mirar a otra mujer con deseos internos es pecado. El odiar o no perdonar a alguien es pecado. El hablar palabras malas es pecado. El usar el nombre de Dios en vano es pecado. El hablar mentiras para hacer bromas es pecado. Necesitamos entender y comprender la gravedad del uso de nuestras palabras y de nuestras acciones. No nos comparemos con otros hombres y mujeres. Comparémonos con Jesucristo mismo, quien vino a ser modelo exacto de la perfección que demanda Dios de cada uno de nuestras vidas. Le aprendemos a Él. Somos cristianos porque le seguimos a Él. Queremos guardar su palabra. Queremos atesorar la obediencia a Él. El pecado es un grave problema. Y esa es la razón, una de las razones por qué el Evangelio continúa siendo rechazado. Porque se trata de arrepentimiento. El Evangelio demanda arrepentimiento. Y muchas veces hemos escuchado la enseñanza de la predicación del Evangelio sin la demanda de arrepentimiento. No se puede. No podemos tener una iglesia de personas no arrepentidas. No es iglesia. No podemos tener una sociedad que decimos que es cristiana cuando continúa en la práctica del pecado. No son cristianos. Necesitamos regresar al cultivar lo que la palabra de Dios quiere decir. Sed santos porque yo soy santo. Vivamos para la gloria y honra de nuestro Señor. Pero alguien dirá, pero es que todo el mundo peca. Sí, todo el mundo peca. Claro que sí, esa es la maldad que hay en este mundo. Es la exhibición de por qué hemos sido condenados. Es la evidencia de por qué vamos hacia la condenación. Todo el mundo peca porque es lo que da a conocer que necesitamos un Salvador de nuestro propio pecado. Así que esa es la razón número 2, el problema del pecado. La número 3 dice que es el odio por la verdad. Veamos en los versículos 19 y 20. Pero Herodías, esta es la mujer de Felipe y de su hermano, le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esa mujer deseaba matarle. Literalmente, esas son las palabras que tenemos ahí. Deseaba matarle. Herodes sabía que Juan era justo y santo, que había algo muy en particular con él. Mas, sin embargo, el odio y la maldad aquí se rebelan contra la verdad. Esto revela la incapacidad humana que tenemos de dejar de obedecer la maldad a la cual servimos. La maldad se opone a la verdad de Dios.
y quiere ocultarla, quiere hacerla desaparecer. Entonces esta mujer lo que está haciendo en su poder, porque ella es la esposa de uno, no, dos de los reyes de esa tierra, tiene poder para hacer algo. Qué terrible, ¿no? Cuando una persona es puesta en ese tipo de autoridad, a ese nivel de autoridad, y que su pecado se manifieste. Muchos dirían, yo nunca haría eso, puesto que nunca ha sido puesto en esa autoridad. Nunca se te ha dado esa autoridad para poderlo hacer. Alguien diría, la persona más terrible de la faz de la tierra, Adolf Hitler. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser igualito a él, puesto somos pecadores igual que él. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que a él se le dio la autoridad y se le dio los puestos y los niveles para derramar todo ese pecado y toda esa maldad en grandes niveles. Así como sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, con todos aquellos que le juzgaron falsamente para llevarlo a la cruz y hacerlo pagar cruelmente. Así que esta es la tercera razón, el odio por la verdad. La palabra de Dios es muy clara que este mundo está en contra de la verdad y prefiere mantenerse alimentado de la mentira. El número 4 es el orgullo. En los versículos 21 al 23, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Wow. Un momento de placer. Un momento simplemente dejar ir toda la autoridad que se le ha dado a este hombre. Él hace el juramento bajo su propio orgullo lleno de pecado por la lascivia que trae en su corazón, su deseo carnal de haber visto la hija de su mujer, que no es su mujer, es la mujer de su hermano, danzando delante de él. Por ese momento de placer, le quiere ofrecer todo a ella. Eso es el orgullo. Esa es la idea hipócrita que tenemos de querer lucir bien delante de la gente, de querer decir yo tengo aquí la autoridad, yo tengo aquí el poder y yo hago como yo quiero. Ese yo, ¿qué tanto necesitamos matarlo? Ese yo que tanto se interpone en nuestra vida de santificación. Ese yo que tanto se interpone para que sea Jesucristo exaltado en nuestras acciones, en nuestras palabras, aún en nuestros pensamientos. El orgullo está ahí manifestando para llevar a cabo aquello que se llama pecado. Veamos la número 5 que va juntamente con esta. Está la presión social con la familia y los amigos, versículos 24 a 26. Saliendo a ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en este plato, dice el original, que ella le trae la cabeza de Juan el Bautista. En ese momento, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.
Ahí tiene la presión social, la familia, todo lo que están viendo. Tú acabas de decir esta palabra, tú acabas de hacer juramento. Lo que la gente piensa de Herodes es más importante que admitir que estaba mal. Muchos saben que tienen que hacer, pero se enfrentan con la gente y le dan la espalda a lo que saben que tienen que hacer porque sabe que la gente los va a rechazar. Porque la gente les va a preguntar, ven acá, ¿por qué vas a hacer cambios ahora? Si tu vida demostraba una escalera, una forma de subir entre la sociedad, ya ibas hacia adelante, ya estás escalando, ya estás llegando a puestos y a niveles muy altos. ¿Por qué ahora vas a meterte en una iglesia a cargar una Biblia y a estudiarla para hacerte semejante a ellos? Ese es el trato de este mundo que está constantemente buscando deshacer la verdad de Dios y pone la presión para que la gente deje la iglesia del Señor, para que la gente se desanime. Esa es la arma, una de las armas más potentes del enemigo, es el desánimo, traer desánimo a la gente, traer confrontaciones de este modo, donde la gente siente presión para simplemente dejar lo que saben que es correcto. El rey se entristeció mucho, dice aquí. Él sabía que lo que le habían pedido no estaba bien. Él sabía que Juan el Bautista era justo y santo, que aunque le molestaba lo que había dicho acerca de él, aunque le molestaba la situación en que estaba, él estaba escuchando que él necesitaba tener control sobre este hombre. Porque nadie va a venir al rey a decirle, tú estás mal. Porque nadie va a venir a mi vida a decirme, tú tienes que cambiar. Tienes que arrepentirte. O intente hacer eso con alguien. O que alguien se lo haga a usted. Y va a conocer cómo se levanta ese ejército que tenemos como defensa en nuestro interior. Que dice, yo no te permito que me dirijas de esa forma. Ese es el orgullo. Ese es el ejército que traemos por dentro que se llama José Luis Torres. Dice, yo no te voy a permitir que me hables así. Porque mi dignidad, mi orgullo es más, mi vanagloria es más valioso que lo que tú tengas que decir acerca de mí. Que Dios nos ayude con nuestra pelea, nuestra batalla que tenemos constantemente con nuestro orgullo. Y la última razón que tenemos aquí es el posponer la decisión. En el versículo 27 leemos, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Todo esto pasó inmediatamente. El rey dio la orden e inmediatamente fueron y cortaron la cabeza de Juan, trajeron en un plato, se la dieron a la muchacha se la dio a su madre. La final del versículo 21 implica que Herodes tenía cierto respeto por Juan, pero no había tomado una decisión acerca de lo que significaba Juan para su vida. La oportunidad vino a Juan para arrepentimiento, de igual manera que vino para David cuando fue confrontado por Natán, pero se fue. Esa oportunidad llegó a la vida de Herodes y fue muy tarde para Herodes porque pospuso su decisión. Él quería conocer más acerca de Cristo. Le traía placer escuchar
la palabra de Dios por medio del profeta Juan y ahora se interesa por la fama de Jesucristo. ¿Cómo es que este hombre hace milagros? ¿Cómo es que este hombre tiene señales y hace prodigios? Al final de los evangelios, Herodes tuvo la oportunidad de acercarse a Jesús, mas se llevó tremenda sorpresa. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 8, Herodes, viendo a Jesús por primera vez, por fin llegó a ver a Jesús. Dice aquí que se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Pero él nada respondió. Lucas dice que Jesús no le habló. Jesús apagó la luz para que Herodes no tuviera otra oportunidad. Por esto, el mensaje es para los que es necesario para nuestro día. Este es el ahora. Este es el momento. El mensaje es para nosotros los que creemos, vengamos al Padre en confianza por Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo. Vivamos para Él en acción, en hechos, en labios, en pensamientos, aún en nuestras propias intenciones. Procuremos por el amor de todos, porque así como pasó en este pasaje, en el versículo 29, necesitamos cuidar y ocuparnos de los demás hermanos. Nadie en el palacio de Herodes se encargó del cuerpo de Juan el Bautista. Tuvieron que venir en el versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ellos se encargaron de él. Y para los que no creen, hoy es la oportunidad para el arrepentimiento. ¿De qué tienes que arrepentirte? De haber tantas veces rechazado la voz del anuncio del evangelio. La voz que te dice hoy, ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, vive para la gloria y honra de nuestro Dios. El mundo no es condenado por la maldad que vemos todos los días en las noticias, las barbaridades que salen cada vez más y más. El mundo no es condenado por nada de eso. Eso es simplemente evidencia de que ya ha sido condenado por la maldad que hemos heredado en nuestros padres Adán y Eva. El mundo es condenado cuando permanece rechazando el mensaje del evangelio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No pospongas más tu decisión. El día de salvación es hoy. Hoy arrepiéntete y ven a Jesucristo. Hoy ven al conocimiento de la persona más importante de toda la historia humana. En conclusión, Marcos no trae estos hechos para que veamos la verdad. Nos trae estos hechos para que veamos la verdad de Dios. Es rechazada juntamente con el mensajero de Dios. Los discípulos de Cristo también fueron enviados como fue Juan enviado y eventualmente tuvieron que dar sus vidas de igual manera como Juan. Algunos aserrados, otros simplemente los asesinaron, pero de la misma forma tuvieron que dar la vida como Juan. Aunque creemos que lo que dice la palabra de Dios del hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues a él son locura,
todo el mundo tiene que dar cuentas a Dios por este mensaje. Este es el eje de toda la existencia del ser humano. El poder darle cuentas a Dios acerca del mensaje de Dios, del anuncio de Dios acerca de su Hijo. Pensemos en cuántas personas conocemos que siguen rechazando constantemente el mensaje del Evangelio. Solo la revelación de la palabra de Dios que nos demuestra el poder, la dinamita que hay para trasladar a una persona pecadora, terrible, que vive en oscuridad, en maldad, en muerte, y trasladarlo al perfecto reino de luz del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, el Cristo Rey que vino a esta tierra, que murió y resucitó para encargarse de personas como usted y como yo, para que vivamos para su gloria. Él vino a rescatarnos de esta forma de vivir. Oh, el poderoso evangelio que vino a romper todas estas excusas y ayudarnos a ver el mensaje de aquella cruz gloriosa de Cristo Jesús, que fue destinada desde antes de la fundación del mundo para detener en el madero al que estaba maldito por nosotros, al que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo. Y gracias por el poder del Evangelio. Dios, si en alguna forma pudiéramos solamente ser cautivados de una sola cosa, Dios, que veamos el anuncio del Evangelio como lo más glorioso. Que veamos el resultado del Evangelio, que es la persona de tu Hijo Jesús, como lo más valioso y lo más hermoso. Que veamos la cruz del Evangelio como lo más importante, que fue enterrado en la tierra del suelo que nosotros pisamos. Gracias por Jesucristo. Gracias porque aunque Él no conoció el pecado, nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y fuimos hechos salvos solamente porque Él pagó por medio de tu ira, por medio de tu justicia, el infierno que cada uno de nosotros merecíamos. Gracias por Jesucristo y gracias por aquella cruz en Cristo Jesús. Amén.